Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar un nuevo programa más, un segundo programa para la honra y gloria del Señor, amén. Y estamos muy contentos porque ya estábamos ansiosos de que llegara el día jueves. ¿Estarás de acuerdo en eso? Así es. Estábamos muy ansiosos de que llegara el jueves porque ya teníamos ganas de compartir la palabra del Señor, y aunque la estamos compartiendo en otros días, pero sentimos algo especial ese día y estamos muy contentos de estar aquí en esta noche. Y bueno, ya sin más preámbulos, sin más palabra, les damos la más cordial bienvenida ya nos están escuchando en el internet, si nos están viendo por su computadora, nos están escuchando por el radio. Y la semana pasada nos quedamos en algo pendiente. Así es. Amén. Pues buenas noches a todos, Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí, es un honor. Le damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad. Le damos gracias al Señor por lo que hace en cada uno de nosotros y en lo que va a hacer en cada uno de ustedes, amén. Y pues la semana pasada, como decía mi esposo, nos quedamos así. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue con el testimonio de nuestro hermano Quique? Porque todos le decimos Quique, no, ya es de confianza, lo amamos en el Señor, amén. Amén. Y la semana pasada nos quedamos todos así de que, ¿qué le sigue? O sea, ya ni contó nada, tal vez, hay mucho que decir, y eso es lo bueno, ¿no? Que cuando nos convierte el Señor hay tanto que decir y tanto que testificar. ¿Por qué? Porque es para glorificar su nombre y para dar gloria a Él. Así es que en esta noche tenemos a nuestro hermano Quiquín. Pues buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Es por eso que decimos que viniera, ¿verdad? Porque como dice el libro de Daniel, es necesario que contemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es, amén. Y es por eso que nuevamente está aquí con nosotros nuestro hermano Quique. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la invitación una vez más. Sí, gracias a Dios. Pues estamos aquí esperando que realmente el testimonio que uno trae, todos sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien en esta vida. Y espero que si alguno se encuentra en la situación en la que yo estoy, o tal vez espero que sea de ayuda realmente este canal y el testimonio para llegar hasta su corazón. Sí, así es. Y sí sirve, hermano, porque cuando nosotros pasamos por situaciones en nuestra vida anterior y llegamos a los pies de Cristo, siempre va a haber una persona, y estoy segura, tal vez de las miles de personas, siempre va a haber uno que va a decir, oye, yo me identifico con él. Yo tal vez pasé lo mismo que pasó ese chavo, esa joven, ese señor, esa señora, y siempre va a haber una persona que va a decir, me identifico con esa persona, y siempre ese testimonio va a ayudar. ¿Para qué? Para que sepan que hay un Dios que sí puede rescatarlos, que sepan que hay un Dios que sí puede transformarlos. Y es de bendición, contar las maravillas que hace Dios siempre es de bendición. Fíjate que muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, a veces ya no queremos ni decir lo que éramos antes, que hacíamos antes, pero al contrario, debemos de declararlo, no porque nos dé pena, sino es porque se glorifica el nombre de Dios. Así es, amén. Yo escuchaba hace tiempo de cada una de las cosas que pasamos en nuestra vida son como llaves que pueden abrir un corazón. Es decir, lo que yo pasé, lo que yo sufrí, o donde yo anduve, donde Dios me sacó, son llaves que pueden abrir corazones de gente que tal vez está cerrado en su mundo y que está cerrado en una situación difícil, y saber que hay una llave que Dios puede dar para que su corazón sea abierto y comience a tener una vida diferente. Así Pero es. bueno, Quique. Pero bueno, ya no vamos a hablar tanto. Te vamos a cedemos hacer la el lugar a ti. palabra para que Así tú es que, nos digas. cuéntanos, Quiquín. Cuéntanos, primero que nada y primero que todo, ¿de dónde fue que Dios te sacó? ¿De dónde fue que el Señor Jesús fue y dijo, ahora este muchachito me lo traigo para acá, a mis pies, para que me rinda alabanza y me rinda adoración? Amén, amén, hermana. Pienso que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Amén, amén, así es. Para mí todo esto empezó empecé a tener uso de razón de una edad aproximada de los 15 años. Yo entré desde la secundaria, empecé en drogas, empecé en pandillerismo, incluso hasta pedir dinero a algunas personas diciendo, echando mentiras que necesitábamos para una cosa, ¿verdad? Pero sabíamos todos que era para comprar esa droga, sí. Entonces, así fue como empezó. Después mi mente empezó a cambiar más diferente, ya no veía las mismas cosas que veía antes, como cuando éramos niños, ¿verdad? Ahora nuestra mente empezaba a enfocarse a lo que son las drogas y todo esto, a importar a ver quién era el más malo, se podría decir, en todo esto del ámbito del pandillerismo. Y así fue como empezó, pero hubo un tiempo en que las drogas, yo me aparté un tiempo por mí mismo, porque realmente estaban dañándome a mí y a mi familia, pero detrás de las drogas venían otras cosas. Drogas sabemos que es a lo que se refiere, alcohol, cigarro y todo esto, pero
yo me aparté más de lo que fue, llegué a meterme hasta lo que fue spray, pintura con las que pintan los pósters o cosas. Llegué a meterme eso, cocaína, marihuana, en muchas cosas. Entonces todo eso me empezó a afectar en muchas áreas familiares. Yo empecé más a irme a lo que es o a pegarme más al vicio de lo que es la bebida, el alcohol. Y fue ahí donde más caí yo para desahogar todas mis penas, se podría decir, porque uno dice que no, ¿verdad? Pero realmente uno cuando está en el mundo es como que tú dices, es que es la única forma en que me siento feliz con mis amigos tomando, haciendo esto y el otro, ¿verdad? Pero realmente cuando vienes a Cristo te das cuenta que esa felicidad solo durará una noche, una semana. Pasajera nada más. Sí, así pasó. Y después de eso, a mí me vinieron más problemas familiares todavía, hasta que llegó un punto en que yo llegué a tener... Me vino una fuerte infección en la garganta, no sé, una noche de borrachera, no sé cómo pasó, pero al otro día yo estaba grave. Y ya yo traté, dije, no, pues esto es de mañana se me quita, ¿verdad? Pero el Señor ya había tratado en varias ocasiones conmigo. Recuerdo una vez en que estuve drogado, estuve muy drogado, y incluso yo me juntaba con lo que fue un amigo. Él adoraba lo que le conocen aquí en México como la muerte, la traía tatuada y muchas cosas, ¿verdad? En sí. Entonces lo que yo experimenté esa vez fue de mi asombro, porque realmente él se manifestó como si fuera esa persona, y no fue solamente conmigo, donde yo me di cuenta que Satanás realmente usa las drogas para entrar por esos medios y hacerte creer que solamente son las drogas, pero en realidad las cosas eran reales, porque a un amigo les había pasado lo mismo. Entonces, esas cosas fueron las que yo empecé a ver que realmente Dios estaba y que existía Dios, porque en el instante en que yo dije que yo creía, le dije yo a él que solamente creía en Dios, todo eso pasó, todo volvió a la normalidad. Yo salí corriendo de donde estaba con él, me salté, estaba en la secundaria, lo recuerdo con mucho miedo, salté y empecé a buscar a Dios, y solamente pues realmente fue una búsqueda como que de 5 minutos, ¿no? Como que ahora le buscas y luego ya cuando no, a Dios ayúdame ahorita y ayúdame, y al rato se nos olvida ya, y yo prometí a Dios que ya no iba a hacer esas cosas, pero realmente volví a caer en lo mismo y en lo mismo. Siempre hay algo dentro que te queda, una espinita dentro que te queda, porque hay algo que la droga te deja ahí, como que te empieza a gustar y recuerdas esas cosas, pero yo más que todo eso empecé a entrar, como les digo, en la bebida y a meterme de vuelta droga. ¿Por qué? Porque todo eso que traía de una niñez ya yo lo volví a desear, lo volvían a mi mente a analizar y todo esto. Entonces, a mí cuando me vino esto de lo que fue una fuerte infección, mi mamá es testiga de que yo hice lo que pude, traté por todos los medios, fui al mejor médico, se puede decir. Me decía, no, tú estás bien, pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy bien si yo siento cómo, o sea? Y yo entonces cuando yo buscaba a Dios de una u otra forma, solamente que no era la forma correcta en la que yo lo quería buscar, pero siempre tengo un versículo en mi mente que cuando lo traigo a mi mente lo recuerdo, y me recuerdo cuando yo hacía eso, porque yo oraba a Dios con una fe sincera. Entonces dice en el libro de Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahora veo realmente que cuando clamé a Dios con una fe de que querer realmente cambiar para corazón. Él. Y a mí, fíjate, hermanos, me causa así, ahora digo, o sea, ¿en qué estaba pensando? Porque yo llegué al punto en que llegué a hablar con Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? Estoy dispuesto a dejar muchas cosas, pero no puedo dejar de tomar. Le dije, puedo dejar muchas cosas, de hacer muchas cosas. Yo, aún en mi ignorancia, pensando que la salvación se podía ganar por obras, o a Dios por obras, o queriéndome acercar a Dios por obras. Ser bueno, ¿no? Sí, claro. Y yo llegué a un punto en que le dije, ¿sabes qué? Puedo dejar muchas cosas, Dios, o queriendo tratar con Dios, ¿verdad? Pero realmente no puedo dejar de tomar. ¿Por qué? Porque es la única forma en que me puedo desenvolver yo en
en lo que era mi felicidad, salirme del mundo, de los problemas, de mi casa y todo esto. Entonces yo me empecé a meter más. Entonces a todo esto yo busqué a Dios con todo mi corazón, en la intimidad más que nada, no fui a ninguna iglesia. Es cuando Dios, como te dije en el principio, pone los tiempos. Viene un amigo, me invita, le digo, no, ¿sabes qué? No, yo compré una memoria por sin querer queriendo. Esa memoria traía muchas predicaciones, canciones, alabanzas muy bonitas. Y yo me enojé en ese momento porque él me dijo, ¿sabes qué? Ya está formateada, si quieres vamos y la checamos para que veas que ya está formateada. Le dije, no, así está bien. Cuando la conecto y veo que trae todo esto, o sea, yo me enfurezco y digo, ahora para borrar todo esto. Y realmente un amigo fue el que me dijo, no las borres, pásame para que me las sigas pasando. Pero en eso ya no las borré. Todas las noches me acuerdo que yo ponía mis audífonos y me ponía a escuchar su palabra y las alabanzas y me empecé a envolver. Después este amigo me invitó a una congregación, empecé en los jóvenes, digo, me gustó mucho, no me sentí mal ni nada, sentí gran paz, aunque tenía los problemas, pero ya sentía como que me estaba acercando más a Dios y a todo esto. Entonces realmente así fue como fui yendo, y ya después él iba, y me decía, oye, vamos, la primera vez que fue recuerdo, vamos, y yo le decía, y yo estaba viendo la tele, pero pues no recuerdo, todavía recuerdo, digo, yo le decía, ¿qué le digo? Pues para decirle poniendo excusas. Sí, poniendo una excusa, dice, y solamente estaba viendo la tele, y pues ya al último, como pude, me llevó, y fue Dios más que nada el que lo usó. Amén. Y así fue como empecé yo en el camino, a escuchar, aunque fue y sigue siendo todavía un caminar, se puede decir, una madurez en la fe, nunca terminamos de aprender de Dios, se puede decir, somos tan... Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante ahorita. El programa se llama Jesús el Camino y acabas de hablar del camino. Siempre lo he pensado y respeto las opiniones de todos, pero yo, en base a lo que he leído en la Biblia, dice que todos hacemos una oración de fe en la cual aceptamos a Cristo Jesús. Yo siempre he dicho esto, que la salvación comienza con una oración, cuando abres tu corazón a Cristo Jesús, pero ahí comienza, porque la Biblia es bien clara, dice que el que persevere hasta el fin ese va a ser salvo. Entonces, acaba de decir algo bien importante, es un caminar, es un crecimiento, es buscar una madurez. No por decir que me voy a hacer un erudito bíblico o me voy a hacer toda la Biblia, porque eso no quiere decir que conozca a Dios, ¿verdad? Pero es una madurez. Tenemos una herencia, una promesa bien grande. La Biblia dice que somos benditos por la simiente de Abraham, que tenemos las promesas de Abraham, pero sabemos que la promesa de Abraham no era aquí en la tierra. Él decía que estaba como extranjero, veía más allá. Pero también dice Pablo que el niño en nada difiere del esclavo. Entonces es necesario, como has dicho, un punto bien importante y sorprende, ¿no? Porque pues Quique es un joven. Así es. Está muy joven y le damos la honra y la gloria al Señor. Sí, y es una bendición que sea nuestro amigo, que Dios nos ha unido con un propósito. Y has dicho algo bien importante, ¿verdad? Y que por eso es que quería recalcar esto. Has dicho, es un caminar, seguir, buscar una madurez en Cristo Jesús. Y qué bueno, que sí, pues, ustedes ¿cómo fue que clamaste tú a Dios en ese momento? Y ahí donde muchas veces decimos, no, pues yo busqué a Dios, ¿verdad? Ahí en mi cuarto, ahí cuando menos yo me lo imaginaba. Y a fin de cuentas el que nos encontró fue Dios, ¿verdad? No es que nosotros hayamos encontrado a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros, porque andábamos como ovejas perdidas, ¿verdad? Desparcidas, cada uno haciendo lo que quisiera, ¿no? Pero cuéntanos, síguenos contando, Quique, ¿qué es lo que, una vez que el Señor te rescata y te empieza a limpiar, porque así es nuestro Señor, a través de su sangre preciosa, empieza a limpiar y empieza a quitar todo aquello que estorba, ¿verdad? Para empezar a tener esa comunión con el Señor. Y el día de hoy, ¿cómo sigue obrando el Señor en tu vida? Porque muchas veces decimos, por ejemplo, algo que me llamó la atención y decías, es que yo el alcohol tal vez no lo quería dejar, nada de eso, ¿verdad? Porque muchas veces luchamos en nuestras fuerzas. Muchas veces decimos, no, ya esta semana no voy a tomar nada. Y pasó esa semana y otra vez digo, no pude. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Pero algo que el Señor lo puede hacer es todo. Muchos, por ejemplo, dices que estabas en las drogas, ¿no? Que llegaste a meterte hasta pintura y te llegaste a meter spray y cuánta cosa. Pero que el Señor a fin de cuentas te sacó de todo eso, te libró de todo eso, te limpió de todo eso. Y que podemos
puedes testificar que el Señor es Dios todopoderoso, que puede limpiar, que puede sacarte de lo más vil, de lo más menospreciado, porque es ahí donde venimos todos nosotros. Venimos de lo más vil, de lo más sucio, de lo más inmundo. Pero el Señor viene y nos limpia, nos restaura, nos transforma, quita todo eso y a fin de cuentas, ¿qué te hace a ti? Te empieza a limpiar y empieza a quitar todo eso, ¿no? Muchas veces las cosas que no queremos dejar porque a mí me recuerda eso, ¿no? Que yo antes era una fumadora totalmente, que hasta como 3, 4 cajetillas diarias me echaba, ¿no? Más sin embargo, y yo me acuerdo, ¿no? Que no es mi testimonio, ¿verdad? Pero me acuerdo porque dice el hermano, ¿no? Que no, yo el alcohol no lo quiero dejar, ¿verdad? Pero pues yo sí me ponía con el cigarro. Yo le decía a mi esposa, no, a mí nadie me va a prohibir dejar el cigarro, nada. Más sin embargo, Dios trató muy fuerte conmigo, ¿verdad? En esa área. Y gloria a Dios porque ahora hasta si lo huelo, no, ahí me desmayo, ¿no? Pero pues gloria a Dios, hermano, porque te saca el Señor, pero el día de hoy, ¿qué está haciendo el Señor contigo? Porque el Señor sigue trabajando contigo. Así es. Amén, amén, hermana. ¿Qué está haciendo el Señor conmigo? Pienso que todos los días Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito cada día. Amén. Yo lo veo en el ámbito en mi trabajo. Dice la palabra, ¿verdad? Que todos vayamos y proclamemos el evangelio. Así es, amén. Pero todos sabemos que no todos somos evangelistas, por así decirlo. Pero todos tenemos el mandato de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, así como los peces tienen su función en el agua, las aves en los cielos, y se satisfacen haciendo lo que hacen. Así pienso que nosotros como cristianos, siendo cristianos, debemos hacer eso día a día y realmente es una bendición estar sirviendo a personas como en mi trabajo porque realmente ellos ponen o depositan, ven algo en ti, que empiezan a depositar la confianza en ti. Empiezan a ver algo en ti que empiezan a ver a Cristo, es más que nada, realmente. Y empiezan a querer poner sus cargas y tú tienes que buscar de la presencia de Dios para poder llevar o aconsejar bien a esas personas. Porque realmente si aconsejamos con nuestras propias opiniones, realmente no creo que sea una buena respuesta la que demos, porque realmente si estamos salvos es por Cristo y si nos ha limpiado de todo mal y puede limpiarlos a ellos, también es con la palabra de Dios, no con nuestras propias fuerzas, como decías, porque en nuestras propias fuerzas tal vez quisimos cambiar y nunca lo logramos. Y no lo lograremos. No lo lograremos nunca. Y así lo veo todos los días, cada día va a haber alguien que se va a acercar a ti, va a haber alguien que va a llegar a ti y si no estamos buscando revestidos de la presencia de Dios para poder dar un buen consejo, creo que realmente necesitamos hacerlo para poder ir y hacer discípulos. Dice. Así es. Sí, exactamente, es algo que es un mandato y nos da gusto que jóvenes como tú, y que sepamos todos, no nada más jóvenes, sino todos los que hemos aceptado a Cristo, que hay más después de eso. No basta con hacer la oración, no basta con ya decir ya lo acepté y ya me libró, me limpió, o sea, no, hay algo más, ¿no? Y parte de ello es eso, como tú dices, en mi trabajo. O sea, muchas veces dicen, no, pues es que yo ahorita no le sirvo porque estoy esperando irme a las naciones, ¿no? En tu trabajo, compartes con tu testimonio, con tu comportamiento, con alguna palabra, una necesidad que alguien tenga, tú tienes una palabra que darle. Y es bueno porque el aceptar a Cristo no nada más es, ya lo acepté, ya estoy bien y ya me siento yo bien, no, es llevar. Es como cuando habla la Biblia de los talentos, ¿no? O dar de gracia lo que de gracia recibí. Sí, algo que me llama ahí la atención y ya para ahorita pasar a lo que sigue, es que nos pasamos a veces toda la vida preguntándome, ¿qué propósito tiene Dios para mí? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué tiene Dios para mí? O sea, y el enfoque no es lo que Dios tenga para mí, ¿qué tengo yo para Dios? ¿Qué tengo yo que le pueda dar al Señor? Sí, que yo sé que lo que le dé no va a pagar la deuda que Él pagó por mí. Así es, pero siempre, ¿y qué tendrá Dios para mí? No, o sea, ¿qué tengo yo que darle? Y decimos, es que no tengo ningún don. Y dije, la Biblia dice, por salvo soy gracia, por medio de la fe, y si esto no es de vosotros, es don de Dios. Amén. Es un don que todos tenemos, la salvación que tenemos que dar, amén. Y pues nos da gusto eso. Voy a meter un gol ahorita. Quique nos está, sí digo un gol porque es un anuncio, y esto Quique tal vez no lo mencionaste ahorita por cuestiones de tiempo y eso, pero
y es para la honra y gloria de Dios todo lo Sí, que aquí amén. digamos, hagamos y mostremos. Amén, amén, así es. Pero es un joven que es fiel, que está ahí, va al Así penal y mañana vamos al penal, por cierto, y esperamos estar ahí Yo todos. me gozo, la verdad, porque como el Señor, de verdad, le doy la gloria y honra a Dios, Amén. porque a veces uno dice, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra decir, no, hombre, sé que va a cambiar. Si sigue igual, y no, hombre, ese ni le digan ni le prediquen, porque ese nunca cambia, ¿no? Pues, ¿cómo ven que el Señor transforma Amén. y cambia? Amén. Así Y es. que ahora sirve en el reino del Señor, que ahora se goza del servir y de compartir el evangelio de las almas, ¿verdad? La semana pasada fue al penal y decía, quiero predicar, pues hazlo, ahí está libre todo el Y patio. pues tú hazlo, mañana ¿verdad? si quieres predicas. porque Entonces, es una bendición, jóvenes, si están ahí escuchándonos, viéndonos ahí. de verdad, y nos están viendo también, que a veces se me olvida, ¿no? Pero, jóvenes, sí se puede, amén. Con Cristo se puede todo. Con Cristo Ay, sí, lo podemos. puedo en Cristo Así que es, me fortalece. que nos fortalece, amén. Amén. Y el Señor puede hacer maravillas y transforma. No puedes dejar tal vez algún vicio, no puedes tú y dices, quisiera dejarlo, pero ahora ya no puedo, no sé cómo hacerle. Busca al Señor. Amén. Jeremías 33:3, clama a mí, Amén. yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocemos. conoces. Así es. Amén. Ahí Amén. está una promesa del Señor y esa promesa Gloria a el Dios Señor por la eso. cumple. Amén. Amén. Así es que, pues, Quique, nos da mucho gusto que el día de hoy nos hayas visitado y no es ni la última vez que nos va a visitar porque él va a seguir todos los programas. Amén. Nos Pero gozamos para cuando nosotros, los así hermanos es. estamos juntos. Pero ¿verdad? nos gozamos porque es un hermano que ama al Señor y ama la obra del Señor. Amén. Entonces, pues, hermano, pues aquí nos vamos a seguir viendo. Sí, amén, hermano. Y pues, ¿qué le dices a los jóvenes, Quique? Para los jóvenes, pues realmente buscar de la presencia de Dios, y para jóvenes y no jóvenes, ¿verdad? Amén. Estar empapados de la presencia de Dios, porque es lo único que Amén. nos va a transformar. Y como le digo, le decía en otro programa, ¿verdad?, a los hermanos, que realmente Dios nos sacó de la inmundicia, de todas esas cosas, droga y todo esto, pero el testimonio más grande está en nuestras conciencias, y realmente tenemos que estar revestidos de la presencia de Dios. Así es. Para ser realmente libres, dice, Amén, gloria a Dios. y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Entonces, conocer a Cristo, el mismo Cristo lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Amén. Que nos Y envía. realmente el propósito es conocerlo más y más, que nunca vamos a terminar, pero es llegar más y más a su profundidad, porque Él es eterno, y las cosas eternas nunca vamos a terminar de aprender de ellas. Amén. Pues la gloria y la honra sea para el Señor. Así es, amén. gloria y honra a nuestro Dios. Y pues bueno, hermanos, vamos a pasar a un video con Junior Rodríguez, Las heridas de Cristo. Y en un momento más regresamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Sufre agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo soñaba era otro, y al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarme. Con el aceite de amor y gratitud quiero curarte las llagas de los clavos, pues soy culpable, Señor, de tus heridas.
frente, costado, pies y manos. En el cielo donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarme. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Tuvimos un testimonio lleno de bendición, en el cual vimos cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos a sus pies, cómo el Señor nos transforma, cómo nos va moldeando a su imagen, a su semejanza, amén. Y bueno, llegó el momento de la reflexión de la palabra de Dios, que es algo muy importante. Yo decía la semana pasada, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por escuchar atentamente la palabra. Es muy importante los testimonios, es importante todo lo que podemos ofrecer, pero también es importante que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos, amén. Y la semana pasada estábamos hablando de un tema que se llama la luz que ilumina la vida de los hombres. El día de hoy quiero compartirte un pasaje de la palabra de Dios que nos habla de una de las características de Dios, de una de las particularidades de nuestro Señor, y no nada más eso, sino el todo del Señor, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la vida que nos has dado, gracias por la salud que nos das, gracias por este lugar, por este espacio, Señor, en el cual nos permites compartir tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que hable el día de hoy, que tú pongas tus palabras en mi boca. Tú sabes, Señor, que muchas veces o siempre soy falto de sabiduría, pero tu palabra dice que te la pida y tú me la darás, Señor. Así es que te pido que sea tu Santo Espíritu el que hable, y te pido también por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo allá en sus casas o nos están escuchando, que mandes una bendición, Padre, y prepares nuestros corazones para esta palabra que el día de hoy tú quieres compartirnos a nosotros. Te lo pido y te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, el día de hoy quiero hablarles de algo que el Señor nos ha mostrado. Yo quiero hablarte del amor del Señor. La Biblia está plasmada, llena del amor de Dios. Pero yo quiero hablarte de algo que nos habla del amor de Dios. Pero antes que nada, yo no sé tú, pero si has leído el libro de Éxodo capítulo 20, donde narra sobre los 10 mandamientos que el Señor mandó que siguiéramos, que guardáramos en su ley. Y yo escucho Éxodo 20 y veo que está hablando de los mandamientos. Pero hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y voy a leer Mateo 22 desde el versículo 34 al 40. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Es decir, le preguntó a Jesús para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que estamos viendo aquí es que un fariseo le pregunta al Señor Jesús por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Tal vez este fariseo, conocedor de la ley, quería que Jesús le dijera alguna otra cosa. Y cuando Jesús refiere a este mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fe, dice: este es el primero y grande mandamiento. Y luego le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas.
Pero algo que me llama la atención es que este mandamiento era algo que nuestro Señor Jesús sabía que era el más importante que tenía que cumplir, porque Él dependía toda la ley y los profetas. Y Él personalmente lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él amó al Señor su Dios, a su Padre Celestial con todo su corazón, pero también porque Él realmente nos enseñó lo que era amar a su prójimo como a Él mismo, porque Él dio su vida en rescate por ti y por mí. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Cuando yo me enfermo, yo me cuido. ¿Cuántos? Jesús, nuestro Señor, realmente nos habló de ese mandamiento, nos dijo lo importante que era cumplirlo, pero también nos mostró que Él personalmente lo cumplió. Y muchas veces antes, cuando yo leía esto, yo dije, a lo mejor el Señor está inventando otra ley, otro mandamiento, o a lo mejor vino a abrogar esa ley. Pero yo leo Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús vino para cumplir la ley. Y ese mandamiento que Él le dice al fariseo, no es un mandamiento que Él haya inventado, no es algo que Él haya dicho ese día. Yo a veces la otra vez predicaba y decía, no es que Él se lo haya sacado de la manga, como muchas veces decimos. Es decir, Él no lo había inventado en ese momento. Él se lo había dicho a Moisés. Él lo había escrito 1450 años antes de que viniera a esta tierra a dar su vida en rescate por ti y por mí. Porque Él fue el que le dio la ley a Moisés. Él conocía que ese era un mandamiento que estaba escrito. Y eso lo podemos comprobar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, podemos decir esto que Jesús le estaba diciendo al fariseo. 1450 años había pasado desde el gran mandamiento que Dios le había dado a Moisés en Deuteronomio hasta ese tiempo en el cual Jesús le estaba diciendo al fariseo, el principal, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, cuando Jesús le dijo a este fariseo, en esto se cumple la ley y los profetas, estaba hablando de la ley que está escrita en Deuteronomio, donde decía, el gran mandamiento es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero hay algo que a mí me llama la atención, la importancia de ese mandamiento, la importancia que Dios ha puesto, que Cristo Jesús puso en ese mandamiento, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la importancia se describe en Deuteronomio también capítulo 6, en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando, fíjate algo importante que dice aquí, es un mandamiento, no es una opción, no está diciendo, pues si te parece, o si tú quieres, o si te gusta, hazlo, no, es un mandamiento, es algo que Dios nos ha mandado, lo cual tenemos que cumplir. Si yo llego a los pies de Cristo y no tengo amor, como decía Pablo, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Es decir, si no cumplo este gran mandamiento que Dios me mandó de amarle a Él con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo, de nada sirve lo que haga, porque en eso se cumple la ley y los profetas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjate la importancia que Dios le estaba dando a este mandamiento, como la importancia que Cristo Jesús le dio cuando le estaba hablando al fariseo. Versículo 7, Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La importancia que está dando, dice, le repetirás a tus hijos. Hermano, hermana, si tú me estás viendo en este momento y tienes hijos, es necesario que les enseñemos del amor de Dios.
La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cómo lo voy a instruir? Primeramente enseñándole este gran mandamiento: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, todo tiempo, en todo momento, todos los días. Por eso la Biblia dice que en tu boca haya continua alabanza, que nuestra boca como hijos de Dios solamente sea para alabar y glorificar el nombre de Dios, que cuando yo me acerque a alguien sea para decirle, sabes que Dios te ama, porque mucha gente a veces está pasando dificultades y no saben, están perdidos, y con un decirle Dios te ama puedes hacer una gran diferencia en su vida. Por eso es importante que cumplamos ese gran mandamiento que Dios nos ha dado, que nos ha mandado, que nos ha dicho, ves y hazlo. Una de las cosas que debemos entender, porque estamos hablando del amor, es que muchas veces creemos que Dios nos da amor. Pero déjame decirte algo, y a lo mejor vas a quedar en shock y vas a decir, este hermano está loco por lo que está diciendo, lo que va a decir. Pero déjame y te digo algo, Dios no da amor. Dios no da amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, Dios no da amor, Dios es amor. Dios es el todo del todo. Si yo recibo a Cristo, si tengo a Dios en mi corazón, Él no me está dando amor, Él es amor y el amor de Dios está en mí. Y yo tengo que llevar ese amor de Dios a todo aquel que lo necesite. ¿Y quién no lo necesita? Todos lo necesitamos. Entonces Dios es amor. Él no lo da, Él es. Porque el amor de Dios es uno de los atributos del Señor. Dios es amor. Él es todo amor, pero también es uno de los atributos del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, en el versículo 11, nos dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es decir, Dios es todo amor. Cristo es el objeto principal del amor del Señor. Cristo fue el objeto principal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cristo Jesús fue el objeto principal del amor de Dios. Porque dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, es mi Hijo amado. El objeto principal del amor de Dios es Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús viene a nuestro corazón, somos herederos. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios. Dios es nuestra herencia y somos coherederos con Cristo Jesús. Coherederos de ese amor, del objeto principal del amor del Señor. Es por eso la importancia del mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor de Dios se describe como soberano para los hombres. Es decir, es único y para siempre. El amor de Dios es grande. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Está diciendo Efesios 2:4, con el gran amor del Señor. Es decir, el amor de Dios es grande, grande. Es maravilloso. Es tan grande que no puedo escapar de Él. La Biblia dice, con lazos de amor te he traído hacia mí, dice el Señor. No podemos escapar del amor de Dios. Y aunque le demos la vuelta, el amor de Dios siempre va a estar ahí. No escapamos de Él, pero muchas veces negamos de ese amor. El amor de Dios es constante, es hoy y siempre. Dios dijo, Cristo Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, el amor de Dios es hoy y es siempre. El mismo Dios que dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Es el mismo Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y es el mismo Dios que hoy te está diciendo a ti, te he amado a ti también con amor eterno,
Por eso he prolongado mi misericordia. Por eso es que el día de hoy aún no has muerto, porque te amo, porque quiero que me aceptes, quiero que me recibas en el corazón. Quiero arreglar tu vida con mi amor. Es lo que el Señor está diciendo en esta noche. Es lo que tú y yo debemos de entender. El amor de Dios es inalienable, es decir, que no puede ser quitado. Romanos 8:39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en quien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te decía, Cristo Jesús es el objeto principal del amor de Dios. Y Romanos 8:39 nos lo vuelve a corroborar. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar de su amor. Nada. El amor de Dios ahí permanece. Nosotros a veces le damos la espalda al amor de Dios, pero nada nos puede separar de Él. El amor de Dios ahí está siempre, esperando a que un día, como el hijo pródigo, entremos en sí y digamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ahora quiero de tu amor. El amor de Dios es obligante, es decir, nos obliga a ir a Él. Oseas 11:4 dice, los traje con cuerdas de amor. Es obligante. Yo siempre he pensado y digo, el amor de Dios es obligante porque yo no estaba buscando a Dios. Yo no lo busqué, Él me encontró. Dice, y fui hallado por los que no me buscaban, y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Es decir, yo no lo busqué, Él me trajo a sus pies por su amor y su misericordia. En su infinito amor, en su infinita misericordia, Él me trajo con cuerdas de amor a sus pies. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios también se manifiesta hacia nosotros, yo pecador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al justo. Dice, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Este versículo encierra algo tan grande, que dice, amó Dios al mundo, al perdido, al que no le buscaba, al que ni siquiera se acordaba de Él, porque de tal manera me amó a mí, y a ti también, cuando no lo buscaba, cuando no me acordaba, cuando yo pensaba que tenía todo, que mi vida era completa, pero era mentira porque estaba vacía. Cuando yo no lo buscaba, Él me dijo, porque de tal manera te he amado, que mandé a mi Hijo unigénito, para que el día en el que tú creyeras, ya no te perdieras y tuvieras vida eterna. Por eso dice que el amor de Dios se manifiesta a nosotros, a mí, pecador. ¿En cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta a los desvalidos, a todo aquel que está desvalido, cansado. La Biblia habla que nos acordemos de todas esas personas que están en la cárcel, en esas personas que están desvalidas, que están necesitadas. Ahí se ve reflejado el amor de Dios. Él lo manifestó. Él dice, el verdadero ayuno es que te acuerdes de la viuda, del huérfano. Está manifestando su amor a todo aquel que lo necesita. El amor de Dios se manifiesta con alegría, con los que dan con alegría. 2 Corintios 9:7 dice que cada quien dé como Dios propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando habla 2 Corintios 9:7, no solamente está hablando de las ofrendas que le doy con amor al Señor, sino que está hablando de qué le ofrezco yo a Dios en mi vida. ¿Sirvo al Señor con alegría? ¿Sirvo al Señor con gozo, por agradecimiento o porque quiero recibir algo a cambio de Él? El amor de Dios se ve manifestado en el que da conforme Dios ha propuesto en su corazón, con alegría, no con tristeza. Si servimos al Señor, que sea con gozo, con alegría, porque estamos llenos de su amor.
Segundo mandamiento dice, amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo has visto? Si no amas a tu hermano, a quien has visto. No puedo decir que amo a Dios cuando estoy hablando de mi hermano, cuando lo estoy crucificando, cuando estoy enterrándole un cuchillo, cuando lo dejé solo, cuando más me necesitaba. Eso no es amar a Dios. Y cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, pero también cumplirás el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Es un complemento. Tengo que amar a Dios, pero yo no puedo decir que lo amo si no amo a mi prójimo. Proverbios dice en todo tiempo, ama al amigo, 17:17, en todo tiempo, en todo momento, cuando más tenga necesidad, si realmente lo amo, ahí tengo que estar. No me debe importar qué digan los demás, qué piensen o qué hagan. Yo tengo que cumplir con el mandamiento que Dios me ha mandado hacer, amarlo a mi prójimo. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. David y Jonatán es un ejemplo del amor entre amigos. El amor de nosotros hacia Dios en una relación de amor de padre e hijo, del novio y su esposa. Así es como debe de ser la relación del amor entre Dios y nosotros. Padre e hijo, novio y esposa. Se escucha raro para uno que es hombre, pero así es. Dios nos compara con su novia pura y sin mancha. Amén. Algo que me da ahí un ejemplo es Moisés. Moisés fue motivado por la presencia de Dios. Moisés amaba al Señor, estaba motivado, cautivado por la presencia de Dios. Y él decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Esa debe de ser mi motivación, el amor de Dios, y decir, Señor, yo no hago esto si tú no vas conmigo. Yo no puedo decirle, Dios, dame un gran ministerio, dame cosas grandes, y me olvido de Él. Si tú no vas conmigo, decía Moisés, no iré a ningún lado. ¿Por qué? Porque Moisés había realmente amado al Señor. Moisés se había enamorado del Señor. David siendo el rey, teniendo todo el reino, decía, una sola cosa te he pedido, Jehová, y una sola cosa buscaré, habitar en tu santo templo, habitar en tu presencia todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque David se había enamorado de Dios. Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pablo había sido cautivado por el Señor Jesús. Pablo había enamorado del Señor Jesús. Él se enamoró. Ellos entendieron ese gran mandamiento que dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, porque inclusive la vida misma de ellos estuvieron dispuestos a dar por el Señor Jesús, por servir a Dios. Jeremías 20, capítulo 7 dice, Jeremías acababa de ser encadenado, golpeado, azotado, y él decía, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido por ti, no lo pude contener, no pude ganarte. Quise callar y decir, nunca más hablaré de tu amor, nunca más hablaré de tu nombre, pero dice, había algo dentro de mí, un fuego en mi interior que me impedía callar. ¿Por qué? Porque Jeremías había sido seducido por Dios, había sido enamorado por Dios, se había enamorado del Señor. Jeremías amaba a Dios. Por eso decía eso. Y el amor de Dios se manifiesta en la entrega de su Hijo. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hoy en esta noche, hermano que me escuchas, hermana, amigo, si tú aún no has conocido este amor, si aún tú no lo has sentido, lo has vivido,
Dios te dice, en esto mostré mi amor para contigo, en que envié a mi Hijo unigénito para que tú vivas por Él. Primera de Juan 4:9. Eso dice el Señor. Dios nos adoptó como hijos, nos hizo sus hijos, nos dio la salvación gratuita. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo que no merecía, pero por su amor me lo dio, me lo regaló, me hizo su hijo, me dio su salvación. Cristo pagó por nosotros. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo Jesús por nosotros. ¿Y sabe dónde se comprueba eso? Versículo 7, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya para terminar este mensaje, esta palabra, 1 Corintios 13, 4, 7, versículo 7, donde dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando del amor de Cristo Jesús para con nosotros. Y te lo voy a comprobar antes de terminar con este mensaje de la palabra. Isaías capítulo 53. Cuando yo leo Corintios 13 y veo que el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser, que no es jactancioso, que no busca lo suyo propio. Veo Isaías 53 y leo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, fue despreciado, todo lo soportó por ti y por mí. Y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún así, Él llevó nuestros dolores. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No buscó lo suyo propio. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Todo lo soportó. Molido por nuestros pecados, todo lo soporta. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo espera, todo lo soporta. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No busca lo suyo propio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Todo lo soportó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue perfecto Cristo Jesús, pero como por su amor, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, murió por nosotros. Versículo 10 de Isaías 53, en donde Dios refleja su amor para con nosotros, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra. Te pido, Dios, que tú nos enseñes, Señor, nos habilites, Padre, para poder cumplir este mandamiento que nos has dejado, de amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, mente y espíritu. Pero también te pido, Padre, que nos fortalezcas, Espíritu Santo, y nos prepares, Señor, nos hagas aprobados para poder cumplir ese mandamiento que muchas veces nos cuesta trabajo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pido, Señor, que
toques nuestro corazón, toca mi corazón, Padre, toca el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor, que nos está escuchando o nos está viendo, para que podamos cumplir este mandamiento. Pero también te pido, Señor, que aquel que aún no te ha recibido, sepa que le amas, sepa que fuiste capaz de dar tu vida por rescate de nosotros, Señor, que fuiste capaz de cargar esa cruz, Señor, que fuiste capaz de dejarte ser molido por causa de nuestros dolores. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas esa convicción a nuestra vida, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mi hermano, de mi hermana que me escucha, Señor, que me ve, Padre, en esta noche. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Te pido que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto, y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito sea tu santo y precioso nombre, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga. Estoy muy contento por esta palabra. Espero que sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Y sigue amando. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo? Sirviéndole, negándonos a nosotros mismos, para con Dios y para con los que nos rodean. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén, amén. ¿Dónde estaríamos si el Señor no hubiese dado su vida por nosotros? Nosotros éramos dignos de ir ahí a ese lugar, a la cruz. Así es. Sin embargo, su amor y su gracia, su infinito amor. Y fíjate, si tienes Biblia ahí, que me acompañes a Efesios 1. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así es que, por el puro afecto de su voluntad solamente. Así es. Por el puro afecto de su voluntad y de su gracia. Amén, ya me pasé para acá porque tenemos aquí a nuestra hermana Leti. Bienvenida, así hermana. Es. Bienvenida, hermana. Sí, gracias por haberme invitado. Pues le doy la verdad, pues ahora sí, Dios los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que nos escuche, y esperamos que pues esta palabra, ¿verdad?, sea una bendición para tu corazón. Y pues ahora sí estamos aquí reunidos, más que nada por si este mensaje, no sé por lo que estés pasando, pero esperemos en Dios que toque tu corazón y que creas que en Dios hay esperanza, que te lo creas tú, porque Dios es amor, como dice el hermano Oscar. Dios nos escogió desde lo más vil. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos. Amén. Porque dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no vino a juzgar, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre para hacernos salvos, no para juzgarnos a nadie. Así es, hermana. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, que usted esté aquí con nosotros el día de hoy. Nuestra hermana Leti también es miembro de la congregación. Y bueno, nos conocemos ya de hace tiempo. El Señor nos juntó con un propósito. Siempre decíamos, Dios nos juntó con un propósito, Dios nos juntó con un propósito. Y bueno, los propósitos de Dios ya los estamos viendo que se están cumpliendo. Amén. Amén. Y hermana, pues vamos a aprovechar el tiempo. Platíquenos, ¿verdad? Tenemos bien poquito. Bien poquito, pero... Bien poquito. Pero fíjate, algo interesante. Solo tenemos 3 minutos, 3 minutos. pero algo interesante aquí es que es para que se queden picados. Sí, porque la vamos a traer para el siguiente programa. Así y es. ahí nos va a dar todo Amén, su testimonio. Pero la invitamos porque tiene un testimonio muy fuerte, muy fuerte, pero el Señor de ahí la rescató, ya Dios la había llamado, ya la había escogido desde antes, pero muchas veces pues pasamos por ese mundo de tinieblas, por ese mundo de dolor, pero cuando viene Cristo, ¡fum!, transforma.
Y ella es testigo de ello, ¿verdad? Su vida ha sido transformada y me gozo en su testimonio. Ella ha sido una mujer muy fuerte, de verdad. Yo la admiro mucho porque aún en medio de sus pruebas, aún en medio de sus tribulaciones, aún en medio de tantas situaciones difíciles que ha pasado, ella sigue firme en el Señor. Y gloria a Dios, gloria a su nombre, porque de verdad le tocó el corazón y ella cayó rendida y se rindió y se enamoró del Señor Jesús. Y dice, nada me va a separar de mi Señor y nada me va a detener a servirle. Amén. Esas son las palabras que siempre dice ella, siempre. A mí nadie me va a detener para servirle a mi Dios, que yo sigo aquí, amén, y gloria a Dios. Y es un testimonio bien fuerte, pero para la otra semana sí se lo va a contar todo. Hermana, pues, y así es, ¿verdad? Pero esto es así como una serie, ¿no? Te quedas picado y para que la próxima semana en el programa. Pero, hermana, algo que tenga que decirnos. Bueno, pues yo la verdad, antes de conocer a Cristo, les voy a platicar de dónde Él me sacó. Cuando yo estoy casada todavía, ¿verdad? Pero cuando yo estaba recién casada, que tenía mis 3 hijos, yo traté de suicidarme 3 veces. El motivo fue porque en mi infancia, tuve muchos problemas, ¿verdad? Fui violada 3 veces. Realmente eso, me fui creciendo con eso. ¿Por qué? Porque uno, cuando pasa por esas situaciones, uno se calla pensando sentirse uno mismo culpable, porque pues así es la niñez, piensas que tú provocaste y todo eso te lo callas, ¿verdad? Pero yo le doy la honra y gloria a mi Dios. Amén. Porque realmente yo crecí con eso. Yo decía, bueno, yo soy culpable. Yo así me sentía. ¿Por qué? Porque nunca dije nada, siempre me quedé callada. Entonces pasaron los años. Cuando ya tenía 17, 18 años, mi primer trabajo, que tuve en una maquiladora, conocí a una persona, y yo realmente pensé en mi corazón que yo lo quería, estaba enamorada de él, pero ¿saben qué? Fue mentira, porque lo que quería yo realmente era salirme de mi casa por todos los conflictos y problemas que había. Entonces yo me salí de mi casa, ¿verdad? Me casé con esa persona, tuve a mis hijos, a mis 3 hijos, ¿verdad? Y yo todavía creyendo que yo realmente estaba enamorada de él. Entonces yo me salí de mi casa, me casé cuando yo tenía mis 3 hijos, ¿verdad? Que gloria a Dios que ahorita los tengo, ¿verdad? Yo crecí con eso de que yo lo quería y todo eso. Entonces cuando tengo a mis hijos, yo traté de suicidarme la primera vez por una depresión que cayó muy fuerte, ¿verdad? De hecho yo vivía enferma en mi casa. Mi primer forma de suicidarme fue con pastillas. Le doy gracias a Dios porque realmente no dejó que me pasara nada. La segunda vez, estaban mis hijos ya grandes, tenían como 5 o 7 años. Yo vivía con la depresión, yo caía sola, desmayada. ¿Por qué? Porque yo me sentía insatisfecha, yo pensaba que pues sí, ¿verdad? Mi matrimonio, yo estaba feliz, pero no, era una farsa. Wow, hermano, qué impactante. Y esto que quede, porque pues el tiempo es aquí rápido en la televisión, pero qué impactante este testimonio. Así es que yo los invito, es un pedacito nada más, y lo dejamos así, en suspenso, para que veamos qué cosas tan fuertes vemos que nuestra hermana ha pasado, pero qué grande es Dios, ¿no? Y espero que esto es para la honra y gloria de Dios. Así es. Y qué bueno, qué bueno que usted está aquí, porque yo sé que lo que la próxima semana nos va a compartir, lo que nos va a decir, lo que Dios ha hecho en su vida, porque hemos sido testigos, parte de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Es para admirarse, ¿no? Amén. Y pues bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga y espero que esta próxima semana aquí estaré con el siguiente testimonio. Ella es nuestra hermana Leticia Villegas. Muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga grandemente. Amén. 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 Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud
o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.